Continuó. Segunda historia de Sinbad el marino. El segundo viaje. Verdaderamente disfrutaba de la más sabrosa vida, cuando un día entre los días asaltó mi espíritu la idea de los viajes por las regiones de los hombres. De nuevo sintió mi alma con ímpetu el anhelo de recorrer y gozar con la vista el espectáculo de tierras e islas, así como mirar con curiosidad cosas desconocidas sin descuidar jamás la compra y venta por diversos países. De modo que hice hincapié en este proyecto y me dispuse a ejecutarlo enseguida. Fui al plaza donde, mediante una importante suma de dinero, compré mercancías apropiadas al tráfico que pretendía exportar. Las acondicioné en fardos sólidos y las transporté a la orilla del agua, no tardando en descubrir un navío hermoso y nuevo, provisto de velas de buena calidad y lleno de marineros, y de un conjunto imponente de maquinarias de todas formas. Su aspecto me inspiró confianza, y dispuse en él mis fardos inmediatamente, siguiendo el ejemplo de otros varios mercaderes conocidos míos, y con los que no me disgustaba hacer el viaje. Partimos aquel día y tuvimos una navegación excelente. Viajamos de isla en isla y de mar en mar durante días y noches. A cada escala íbamos en busca de los mercaderes de la localidad, de los notables, los vendedores y los compradores. Vendíamos, comprábamos y verificábamos cambios ventajosos. De tal suerte continuábamos navegando, y nuestro destino nos guió a una isla muy hermosa, cubierta de frondosos árboles, abundante en frutas, rica en flores, habitada por el canto de los pájaros, regada por aguas puras, pero absolutamente virgen de toda vivienda y de todo ser humano. El capitán accedió a nuestro deseo de detenernos unas horas allí, y echó el ancla junto a tierra. Desembarcamos enseguida y fuimos a respirar el aire grato en las praderas sombreadas por árboles donde se holgaban las aves. Llevando algunas provisiones de boca, yo fui a sentarme a orillas de un arroyo de agua límpida, resguardado del sol por ramales frondosos, y tuve un placer extremado en comer un bocado y beber de aquella agua deliciosa. Por si eso fuera poco, una brisa suave modulaba dulces acordes e invitaba al reposo absoluto. Así que me tendí en el césped y dejé que se apoderara de mí el sueño, en medio de la frescura y los aromas del ambiente. Cuando desperté no vi ya a ninguno de los pasajeros y el navío había partido sin que nadie se enterase de mi ausencia. En vano hube de mirar a derecha e izquierda, adelante y atrás, pues no distinguí en toda la isla a otra persona que a mí mismo. A lo lejos se alejaba por el mar una vela que muy pronto perdí de vista, y quedé sumido en un estupor sin igual e insuperable. Sentí que mi vejiga biliar estaba a punto de estallar de tanto dolor y tanta pena, porque ¿qué podía hacer de mí en aquella isla, habiendo dejado en el navío todos mis efectos y todos mis bienes? ¿Qué desastre iba a ocurrirme en esta soledad desconocida? Ante tan desconsoladores pensamientos exclamé: pierde toda esperanza, Sinbad el marino. Si la primera vez saliste del apuro merced a circunstancias suscitadas por el destino propicio, no creas que ocurrirá lo mismo siempre, pues, como dice el proverbio, se rompe el jarro cuando se cae dos veces. En tal punto me eché a llorar gimiendo y lanzando gritos espantosos, hasta que la desesperación se apoderó por completo de mi corazón. Me golpeé entonces la cabeza con las dos manos y exclamé: ¿qué necesidad tenías de viajar, oh miserable, cuando en Bagdad vivías entre delicias? ¿No poseías manjares, líquidos y trajes excelentes? ¿Qué te faltaba para ser dichoso? ¿No fue próspero tu primer viaje? Entonces me tiré a tierra de bruces llorando ya a la propia muerte y diciendo: pertenecemos a Alá y hemos de tornar a él. Y aquel día creí volverme loco. Pero finalmente comprendí que eran inútiles todos mis lamentos y mi arrepentimiento demasiado tardío. Así que hube de conformarme con mi destino. Me erguí sobre mis piernas y tras haber andado algún tiempo sin rumbo,
Tuve miedo de un encuentro desagradable con cualquier animal salvaje o con un enemigo desconocido. Entonces trepé a la copa de un árbol desde donde me puse a observar con más atención a derecha y a izquierda, pero no pude distinguir otra cosa que el cielo, la tierra, el mar, los árboles, los pájaros, la arena y las rocas. Sin embargo, al fijarme más atentamente en un punto del horizonte, me pareció distinguir un fantasma blanco y gigantesco. Me bajé del árbol atraído por tal curiosidad y paralizado del miedo, fui avanzando muy lentamente, con mucha cautela, hacia aquel sitio. Cuando me encontré más cerca de la masa blanca, advertí que era una inmensa cúpula de blancura resplandeciente, ancha de base y altísima. Me aproximé a ella más aún y le di por completo la vuelta, pero no descubrí la puerta de entrada que buscaba. Quise encararme a lo alto, pero era tan lisa y escurridiza que no tuve destreza ni agilidad ni posibilidad de ascender. Tuve que conformarme, pues, con medirla. Puse una señal sobre la huella de mi primer paso en la arena y de nuevo le di la vuelta contando mis pasos. Con este procedimiento supe que su circunferencia exacta era de 50 pasos, más bien que menos. Mientras reflexionaba sobre el medio de que me valdría para dar con alguna puerta de entrada a salida de tal cúpula, advertí que de pronto desaparecía el sol y que el día se tornaba en una noche negra. Primero lo creí debido a cualquier nube inmensa que pasase por delante del sol, aunque la caza fuera imposible en pleno verano. Levanté, pues, la cabeza para mirar la nube que tanto me asombraba, y vi un pájaro enorme de alas formidables que volaba por delante de los ojos del sol, esparciendo la obscuridad sobre la isla. Mi asombro llegó entonces a su límite, y me acordé de lo que en mi juventud me habían contado viajeros y marineros acerca de un pájaro de tamaño extraordinario llamado Roc, que se encontraba en una isla muy remota y que podía levantar un elefante, de modo que saqué como conclusión que el pájaro que yo veía debía ser el Roc, y la cúpula blanca a cuyo pie me hallaba debía ser un huevo entre los de aquel Roc. Pero, no bien me asaltó esta idea, el ave descendió sobre el huevo y se posó encima como para empollarle. Ciertamente extendió sobre el huevo sus alas inmensas, dejó descansando a ambos lados en tierra sus dos patas y se durmió encima. Bendito el que no duerme en toda la eternidad. Entonces yo, que me había echado de bruces en el suelo, y precisamente me encontraba debajo de una de las patas, lo cual me pareció más gruesa que el tronco de un árbol añoso, me levanté con viveza. Desenrollé la tela de mi turbante, y luego de doblarla, la retorcí para servirme de ella como de una soga. La até sólidamente a mi cintura y sujeté ambos cabos con un nudo resistente a un dedo del pájaro, porque pensé, este pájaro enorme acabará por remontar el vuelo con lo que me sacará de esta soledad y me transportará a cualquier punto donde pueda ver seres humanos. De cualquier modo, el lugar en que caiga será preferible a esta isla desierta, de la que soy el único habitante. Eso fue todo, y a pesar de mis movimientos, el pájaro no se percató de mi presencia, más que si se tratara de alguna mosca sin importancia o alguna humilde hormiga que por allí pasase. Así permanecí toda la noche, sin poder pegar ojo por temor de que el pájaro echase a volar y me llevase durante mi sueño, pero no se movió hasta que fue de día. Solo entonces se quitó de encima de su huevo, lanzó un grito espantoso y remontó el vuelo llevándome conmigo. Subió tan alto que creí tocar la bóveda del cielo, pero de pronto descendió con tanta rapidez que ya no sentía yo mi propio peso, y se tiró conmigo en tierra firme. Se posó en un sitio escarpado y yo enseguida, sin esperar más, me apresuré a desatar el turbante con gran terror de ser izado otra vez antes de que tuviese tiempo de librarme de mis ligaduras.
pero conseguí desatarme sin dificultad, y después de estirar mis miembros y arreglarme en traje, me alejé vivamente hasta hallarme fuera del alcance del pájaro, que de nuevo vi elevarse por los aires. Llevaba entonces en sus garras un enorme objeto negro, que no era otra cosa que una serpiente de inmensa longitud y de forma detestable. No tardó en desaparecer dirigiendo su vuelo hacia el mar. Conmovido en extremo por cuanto acababa de ocurrirme, lancé una mirada en torno de mí y quedé inmóvil de espanto, porque me encontraba en un valle ancho y profundo, rodeado por todas partes de montañas tan altas que para medirlas con la vista tuve que alzar la cabeza y mi turbante rodó por mi espalda hasta el suelo. Además, eran tan escarpadas que aquellas montañas que se hacía imposible subir por ellas, y juzgué inútil toda tentativa en tal sentido. Al darme cuenta de ello, no tuvieron límites mi desolación y mi desesperación. Pensé, cuánto más me hubiera valido no abandonar la isla desierta en que me hallaba, y que era 1000 veces preferible a esta soledad desolada y árida, donde no hay nada que comer ni beber. Allí al menos había frutas que llenaban los árboles y arroyos de agua deliciosa. Pero aquí solo hay ratas hostiles y desnudas para morir de hambre y de sed. ¡Qué calamidad! No hay recurso y poder más que en Alá el Omnipotente. Cada vez que escapo de una catástrofe es para caer en otra peor y definitiva. Enseguida me levanté del sitio en que me encontraba y recorrí aquel valle para explorarle un poco, observando que estaba enteramente creado con rocas de diamante. Por todas partes a mi alrededor parecía sembrado el suelo de diamantes desprendidos de la montaña, y que en ciertos sitios formaban montones de la altura de un hombre. Comenzaba a mirarlos con algún interés, cuando me inmovilizó de terror un espectáculo más espantoso que todos los horrores experimentados hasta entonces. Entre las rocas de diamante vi circular a sus guardianes, que eran innumerables serpientes negras, más gruesas y mayores que palmeras. Cada una de ellas muy bien podría devorar a un elefante grande. Y en aquel momento comenzaban a meterse en su cueva, porque durante el día se ocultaban para que no las aprendiera su enemigo el pájaro Roc, así que únicamente salían de noche. De modo que yo intenté con sumo cuidado alejarme de allí, mirando bien dónde ponía los pies y pensando desde el fondo de mi alma: he aquí lo que ganaste a trueque de haber querido abusar de la clemencia del destino, oh Sinbad, hombre de ojos insaciables y siempre vacíos. Y presa de un cúmulo de terrores, continué en mi caminar sin rumbo por el valle de diamantes, descansando de vez en cuando en los parajes que parecían más resguardados. Así estuve hasta que llegó la noche. Durante todo aquel tiempo me había olvidado por completo de comer y beber. No pensaba más que en salir del mal paso y en salvar de las serpientes mi alma. He aquí que acabé por descubrir, junto al lugar en que me dejé caer, una gruta cuya entrada era muy angosta, aunque suficiente para que yo pudiese franquearla. Avancé, pues, y entré en ella, cuidando de obstruir la entrada con un peñasco que conseguí arrastrar hasta allá. Seguro ya, me aventuré en su interior en busca del lugar más cómodo para dormir, esperando el día, y pensé: mañana al amanecer saldré para enterarme de lo que me reserva el destino. Iba ya a acostarme cuando advertí que había pensado era una enorme roca negra. En realidad era una espantosa serpiente enroscada sobre sus huevos para incubarlos. Sintió entonces mi carne todo el horror de semejante espectáculo. La piel se me encogió como una hoja seca, tembló en toda su superficie. Caí al suelo sin conocimiento y permanecí en tal estado hasta la mañana. Cuando desperté, al convencerme de que no había sido devorado todavía, poseí alientos para deslizarme hasta la entrada, separar la roca y lanzarme como ebrio sin que mis piernas pudieran sostenerme, de tan agotado como se encontraba por la falta de sueño y de comida, y por aquel terror sin tregua. Miré a mi alrededor y de repente vi caer a algunos pasos de mi nariz un gran trozo de carne
que chocó en el suelo con estrépito. Aturdido, alcé los ojos para ver quién quería golpearme, pero no vi a nadie. Entonces me acordé de cierta historia oída antaño en boca de los mercaderes, viajeros exploradores de la montaña de diamantes, de la que se contaba que, como los buscadores de gemas no podían bajar a este valle inaccesible, recurrían a un medio curioso para procurarse esas piedras preciosas. Mataban unos carneros, los partían en cuartos y los arrojaban al fondo del valle, donde iban a caer sobre las puntas de diamantes que se incrustaban en ellos profundamente. Entonces se abalanzaban sobre aquella presa los rocs y las águilas gigantescas, sacándola del valle para llevársela a sus nidos en lo alto de las rocas, y que sirviera de sustento a sus crías. Los buscadores de diamantes se precipitaban entonces sobre el ave, haciendo muchos gestos y lanzando grandes gritos para obligarla a soltar su presa y emprender de nuevo el vuelo. Finalmente registraban el cuarto de carne y tomaban los diamantes que tenía adheridos. En este momento se me ocurrió que podía tratar aún de salvar mi vida y salir de aquel valle que pensaba sería mi tumba. Me incorporé, pues, y comencé a amontonar una gran cantidad de diamantes, escogiendo los más gordos y los más hermosos. Me los guardé en todas partes, abarroté con ellos mis bolsillos, me los introduje en el traje y la camisa, llené mi turbante, mi calzón y hasta entre los pliegues de mi ropa. Después desenrollé la tela de mi turbante, como la primera vez. En este momento de su narración, Scheherazade vio aproximarse la mañana y se calló discretamente. Cuando lució la mañana, el rey Shahriar entró en la sala de justicia y la otomana estuvo llena hasta el fin del día. Después el monarca volvió al palacio y Dunyazad dijo a su hermana: «Te ruego que prosigas tu relato», y ella continuó: «Después desenrollé la tela de mi turbante como la primera vez y me la rodé a la cintura, yendo a situarme debajo del cuarto de carnero que até sólidamente a mi pecho con las dos puntas del turbante. Permanecí algún tiempo en esta posición hasta que me sentí llevado por los aires como una pluma entre las garras formidables de un roc y en compañía del cuarto del pernil de carnero. Entonces, en un abrir y cerrar los ojos, me encontré fuera del valle sobre la cúspide de una montaña, en el nido del roc, que se dispuso a despedazar la carne y mi propia carne para sustentar el hambre de sus polluelos. Pero de pronto se alzó hacia nosotros un estrépito de gritos que asustaron al ave y la obligaron a emprender de nuevo el vuelo abandonándome. Así que desaté mis ligaduras y me erguí sobre ambos pies con huellas de sangre en mis vestidos y en mi rostro. A la sazón vi aproximarse al sitio en que yo estaba a un mercader que se mostró muy contrariado y asombrado cuando me vio, pero advirtiendo que yo no le quería mal y que aún no me movía, se inclinó sobre el cuarto de carne y lo escudriñó sin encontrar en él los diamantes que buscaba. Entonces alzó al cielo sus largos brazos y se lamentó diciendo: «¡Qué desilusión! Estoy perdido. No hay recurso más que Alá. Me refugio en Alá contra el maldito, el malhechor». Y se golpeó una con otra las palmas de las manos como señal de una desesperación inmensa. Viendo aquello, me acerqué a él y le deseé la paz, pero él, sin corresponder a mi cortesía, me arañó furioso y exclamó: «¿Quién eres y de dónde vienes a robarme mi fortuna?». Le respondí: «No temas, oh digno mercader, porque no soy un ladrón y tu fortuna en nada he disminuido. Soy un ser humano, no un genio malhechor como creías por lo visto. Soy incluso un hombre honrado entre la gente honrada, y antiguamente, antes de correr aventuras tan extrañas, yo tenía también el oficio de mercader. En cuanto al motivo de mi venida a este paraje, es una historia asombrosa que te contaré enseguida. Pero de antemano quiero probarte mis buenas intenciones, gratificándote con algunos diamantes recogidos por mí mismo en el fondo de esa fosa que jamás fue sondeada por la vista humana». Saqué de inmediato de mi cinturón algunos hermosos ejemplares de diamantes y se los entregué diciéndole:
He aquí una ganancia que no habrías osado esperar en tu vida. Entonces el propietario del cuarto de carnero manifestó una alegría inconcebible. Me dio muchas gracias y tras 1000 cortesías me dijo: La bendición está contigo, oh mi señor. Uno solo de estos diamantes bastaría para enriquecerme hasta la más dilatada vejez, porque en mi vida hube de verlos semejantes, ni en la corte de los reyes y sultanes. Y me dio gracias otra vez. Finalmente llamó a otros mercaderes que allí se hallaban y que se agruparon en torno mío deseándome la paz y la bienvenida, y yo les conté mi rara aventura desde el principio hasta el fin, pero sería inútil repetirla. Vueltos de su asombro, los mercaderes me felicitaron mucho por mi liberación, diciéndome: Por Alá, tu destino te ha sacado de un abismo del que nadie regresó nunca. Después, al verme extenuado por la fatiga, hambre y sed, se apresuraron a darme de comer y beber en abundancia. Luego me condujeron a una tienda donde velaron mi sueño, que duró un día entero y una noche. Al despertar, los mercaderes me llevaron con ellos, mientras yo comenzaba a regocijarme de modo intenso por haber escapado a aquellos peligros sin precedente. Al cabo de un viaje bastante corto, llegamos a una isla muy agradable, donde crecían magníficos árboles de copa tan espesa y amplia que con facilidad podrían dar sombra a 100 hombres. De estos árboles es precisamente de los que se extrae la substancia blanca de color cálido y grato que se llama alcanfor. Para tal fin se hace una incisión en lo alto del árbol recogiendo en una cubeta que se pone al pie el jugo que destila, y que al principio parece como gotas de goma, y no es otra cosa que la miel del árbol. También en aquella isla vi al espantable animal que se llama carcadán, que pase exactamente como las vacas y los búfalos en nuestras praderas. El cuerpo de esa fiera es mayor que el del camello. Al extremo del morro tiene un cuerno de 10 codos de largo, y en el cual se halla labrada una cara humana. Es tan sólido este cuerno que le sirve al carcadán para pelear y vencer al elefante enganchándole y teniéndole en vilo hasta que muere. Entonces la grasa del elefante muerto va a parar a los ojos del carcadán, cegándole y haciéndole caer. Después, desde lo alto de los aires, vuela sobre ellos el terrible roc y los transporta a su nido para alimentar a sus crías. Vivimos algún tiempo allá respirando el aire disecado. Tuve con ello ocasión de cambiar mis diamantes por más oro y plata de los que podría contener la cala de un navío. Después nos marchamos de allí, así de isla en isla, de tierra a tierra y de ciudad en ciudad, admirando a cada paso la obra del Creador y haciendo acá y allá algunas ventas, compras y cambios. Acabamos por bordear Basra, nación de bendición, para ascender hasta Bagdad, morada de paz. Me faltó tiempo entonces para correr a mi calle y entrar en mi casa enriquecido con sumas considerables, dinares de oro y hermosos diamantes que no tuve alma para vender. He aquí que tras las efusividades propias del retorno entre mis parientes y amigos, no dejé de comportarme generosamente repartiendo dádivas a mi alrededor sin olvidar a nadie. Luego disfruté alegremente de la vida comiendo manjares exquisitos, bebiendo licores delicados, vistiéndome con ricos trajes y sin privarme de la sociedad de las personas deliciosas, de modo que todos los días tenía numerosos visitantes notables que al oír de mis aventuras me honraban con su presencia para pedirme que les relatara mis viajes y les pusiera al corriente de lo que sucedía con las tierras lejanas. Entonces yo experimentaba una verdadera satisfacción instruyéndoles acerca de tantas cosas, lo que inducía a todos a felicitarme por haber escapado de tan terribles peligros, maravillándose con mi relato hasta el límite. Y así es como acaba mi segundo viaje. Pero mañana, oh mis amigos, les contaré las peripecias de mi tercer viaje, el cual, sin duda, es mucho más interesante y estupefaciente que los primeros dos. Luego cayó Sinbad. Entonces los esclavos sirvieron de comer y de beber a todos los invitados, que se hallaban prodigiosamente asombrados de cuanto acababan de oír. Después el Sinbad el marino hizo que dieran 100 monedas de oro al cargador, que las aceptó dando muchas gracias y se marchó invocando sobre la cabeza de su huésped las bendiciones de Alá. Pronto llegó a su casa maravillándose de cuanto acababa de ver y de escuchar. Por la mañana se levantó Sinbad el cargador, hizo la plegaria matinal y volvió a casa del rico Sinbad, como éste le indicó.
Fue recibido cordialmente, tratado con muchos miramientos e invitado a tomar parte en el festín del día y en los placeres que duraron toda la jornada, tras lo cual, en medio de sus convidados atentos y arduos, Simbad el marino empezó su relato de la siguiente manera. Tercera historia de Simbad el marino, el tercer viaje. Sepa no, mis amigos, pero Alá sepa las cosas mejor que la criatura, que con la deliciosa vida de que yo disfrutaba desde el regreso de mi segundo viaje, acabé por perder completamente entre las riquezas y el descanso el recuerdo de los sinsabores sufridos y de los peligros que corrí aburriéndome de la inacción monótona de mi existencia en Bagdad. Así que mi alma deseó con ardor la mudanza y el espectáculo de las cosas de viaje. Entonces la misma afición al comercio, con su ganancia y su provecho, me tentó otra vez. En el fondo siempre la ambición es causa de nuestras desdichas, y en breve debía yo comprobarlo del modo más espantoso. Puse en ejecución inmediatamente mi proyecto, y después de proveerme de ricas mercancías de nación, partí de Bagdad para Basra. Allí me esperaba un gran navío lleno de pasajeros y mercaderes, todos gente de bien, honrada, con buen corazón, hombres de conciencia y capaces de servirle a uno, por lo que se podría vivir con ellos en buenas relaciones. Así que no dudé en embarcarme en su compañía dentro de aquel navío, y no bien me encontré a bordo, nos hicimos a la vela con la bendición de Alá para nosotros y para nuestra travesía. Bajo felices auspicios comenzó, en efecto, nuestra navegación. En todos los lugares que abordábamos hacíamos negocios excelentes. A la vez que nos paseábamos, instruíamos con todas cosas nuevas que veíamos sin cesar. Nada verdaderamente faltaba a nuestra dicha, y nos hallábamos en el límite del desahogo y la opulencia. Un día entre los días estábamos en alta mar, muy lejos de los países musulmanes, cuando de pronto vimos que el capitán del navío se golpeaba con fuerza el rostro, se mesaba los pelos de la barba, desgarraba sus vestiduras y tiraba al suelo su turbante. Después de examinar durante largo tiempo el horizonte, luego empezó a lamentarse, a gemir y a lanzar gritos de desesperación. Al verlo, rodeamos todos al capitán y le dijimos: «¿Qué pasa, oh capitán?». Él contestó: «Sepan, oh pasajeros de paz, que estamos a merced del viento contrario, y habiéndonos desviado de nuestra ruta, nos hemos lanzado a este mar siniestro, y para colmar nuestra mala suerte, el destino hace que toquemos en esa isla que ven delante de ustedes, y de la cual jamás pudo salir con vida nadie que arribara a ella. Esa isla es la isla de los monos. Tengo una corazonada que estamos perdidos». Todavía no había acabado de explicarse el capitán, cuando vimos que rodeaba al navío una multitud de seres velludos, cual monos y más innumerables que una nube de langostas, en tanto que desde la playa de la isla de otros monos, en cantidad incalculable, lanzaba chillidos que nos helaron de estupor. Entonces no osamos maltratar, atacar, ni siquiera espantar a ninguno de ellos, por miedo a que se abalanzaran todos sobre nosotros y nos matasen, vista su superioridad numérica, porque no cabe duda de que la certidumbre de esta superioridad aumenta el valor de quienes la poseen. No quisimos, pues, hacer ningún movimiento, aunque por todos lados nos invadían aquellos monos que empezaban a apoderarse ya de cuanto nos pertenecía. Eran muy feos, incluso más que las cosas más feas que he visto hasta este día de mi vida. Eran peludos y velludos, con ojos amarillos en sus caras negras. Tenían poquísima estatura, apenas 4 palmos, y sus muecas y gritos resultaban más horribles de lo que pudiera imaginarse. Por lo que respecta a su lenguaje, en vano nos hablaban y nos insultaban chocando las mandíbulas, ya que no lográbamos comprenderles, a pesar de la atención que a tal fin poníamos. No tardamos, por desgracia, en verles ejecutar el más funesto de los proyectos. Treparon por los palos, desplegaron las velas, cortaron con los dientes todas las amarras y acabaron por apoderarse del timón. Así, impulsados por el viento, marchó el navío contra la costa, donde encalló, y los monos se apoderaron de todos nosotros,
Nos hicieron desembarcar sucesivamente, nos dejaron en la playa, y sin ocuparse más de nosotros, embarcaron de nuevo en el navío, al cual consiguieron poner a flote. Así desaparecieron todos con él a lo lejos del mar. Entonces, en el límite de la perplejidad, juzgamos inútil permanecer en la playa contemplando el mar, y avanzamos por la isla, donde al fin descubrimos algunos árboles frutales y agua corriente, lo cual nos permitió reponer un tanto nuestras fuerzas, a fin de retardar lo más posible una muerte que todos creíamos segura. Mientras continuábamos en aquel estado, nos pareció ver entre los árboles un edificio muy grande que se diría abandonado. Sentimos la tentación de acercarnos a él, y cuando llegamos a alcanzarlo, advertimos que era un palacio. En este momento de su narración, Scheherazade vio aparecer la aurora y se calló discretamente. Llegada la mañana, el rey fue a la sala del trono, llenó la otomana, juzgó, dispuso, escuchó y volvió al palacio. Pero cuando llegó la noche, Scheherazade continuó. Advertimos que era un palacio de mucha altura, cuadrado, rodeado por sólidas murallas y que tenía una gran puerta de ébano de 2 hojas. Como ésta estaba abierta y ningún portero la guardaba, la cruzamos y entramos enseguida en una inmensa sala tan grande como un patio. Tenía por todo el mobiliario la tal sala enormes utensilios, de cocina y asadores de una longitud desmesurada. El suelo, por toda alfombra, montones de huesos calcinados unos y otros sin quemar aún. Dentro reinaba un olor que perturbó en nuestro extremo olfato, pero como estábamos extenuados de fatiga y miedo, nos dejamos caer cuán largos éramos y nos dormimos profundamente. Ya se había puesto el sol cuando nos sobresaltó un ruido estruendoso, despertándonos y distinguimos acercarse a nosotros, desde el techo, a un ser negro con rostro humano, tan alto como una palmera, y cuyo aspecto era más horrible que el de todos los monos reunidos. Tenía los ojos rojos como 2 tizones inflamados, los dientes largos y salientes, como los colmillos de un cerdo, una boca enorme, tan grande como el brocal de un pozo, labios que le colgaban sobre el pecho, orejas movibles como las del elefante y que le cubrían los hombros, y uñas ganchudas cuales las garras del león. En cuanto lo vimos nos llenamos de terror y nos quedamos quietos como si estuviéramos muertos. Pero él fue a sentarse en un banco adosado a la pared, y desde allí comenzó a examinarnos en silencio y con atención uno a uno, tras lo cual se adelantó hacia nosotros, fue derecho a mí, prefiriéndome a los demás mercaderes. Me tendió la mano, me tomó la nuca y me dio vueltas y vueltas en todas las direcciones, palpándome como un carnicero lo hace con una cabeza de carnero. Pero sin duda no debió encontrarme de su gusto, liquidado por el terror como yo estaba, y con la grasa de mi piel disuelta por las fatigas del viaje y la pena. Así que me dejó echándome a rodar por el suelo y se apoderó de mi vecino más próximo, a quien manoseó como a mí para rechazarle luego y apoderarse del siguiente. De este modo fue tomando uno tras otro a todos los mercaderes y le tocó ser el último en el turno al capitán del navío. Sin embargo, el capitán era un hombre gordo, lleno de carne y el más robusto y sólido de todos los hombres del navío, de manera que el espantoso gigante no dudó en fijarse en él. Le tomó entre sus manos, cual un carnicero cogería un cordero, le derribó en tierra, le puso un pie en el cuello y lo desnucó con un solo golpe. Empuñó entonces uno de los inmensos asadores en cuestión y se lo introdujo por la boca, haciéndolo salir por el ano. Luego encendió mucha leña en el hogar que había en la sala, puso entre las llamas al capitán ensartado y comenzó a darle vueltas lentamente, hasta que estuvo en sazón. Después le retiró del fuego y empezó a trincharle en pedazos como si se tratara de un pollo, sirviéndose para el caso de sus uñas. Hecho aquello le devoró en un abrir y cerrar de ojos. Después chupó los huesos vaciándolos de la médula y los arrojó en medio del montón que se alzaba en la sala.
Concluida esta comida, el espantoso gigante fue a tenderse en el banco para digerir, y no tardó en dormirse roncando exactamente igual que un búfalo a quien se degollara o como un asno a quien se incitara a rebuznar. Así permaneció dormido hasta la mañana. Le vimos entonces levantarse y alejarse como había llegado, mientras permanecíamos inmóviles de espanto. Cuando tuvimos la certeza de que había desaparecido, salimos del silencio que guardamos toda la noche. Nos comunicamos mutuamente nuestras reflexiones, empezamos a sollozar y gemir, pensando en la suerte que nos esperaba, y nos deseamos con tristeza. Mejor hubiera sido perecer en el mar ahogados y comidos por los monos, que ser asados en las brasas. Por Alá, que se trate de una muerte detestable. Pero ¿qué hacer? Ha de ocurrir lo que Alá disponga. No hay recurso más que en Alá el Todopoderoso. Abandonamos entonces aquella casa y vagamos por toda la isla en busca de algún escondrijo donde resguardarnos. Pero fue en vano porque la isla era llana y no había en ella cuevas no había en ella cavernas, ni nada que nos permitiese sustraernos a la persecución. Así que, como caía la tarde, nos pareció más prudente volver al palacio. Pero apenas llegamos hizo su aparición en medio del ruido atronador el horrible hombre negro, y después del palpamiento y el manoseo, se apoderó de uno de mis compañeros mercaderes, ensartándole enseguida, asándolo y haciéndole pasar a su vientre para tenderse luego en el banco y roncar hasta la mañana como un bruto degollado. Se despertó entonces, se desperezó gruñendo ferozmente y se marchó sin ocuparse de nosotros, como si no nos viera. Cuando partió, como habíamos tenido tiempo de reflexionar sobre nuestra triste situación, exclamamos todos a la vez: «Vamos a tirarnos al mar para morir ahogados. Mejor que perecer asados y devorados, porque debe ser una muerte terrible». Al ir a ejecutar este proyecto, se levantó uno de nosotros y dijo: «Escúchenme, compañeros, no crean que vale quizás más matar al gigante negro antes de que nos extermine». Entonces levanté a mi vez el dedo y dije: «Escúchenme, compañeros, en caso de que verdaderamente hayan resuelto matar al hombre negro, sería preciso antes comenzar por utilizar los trozos de madera de que está cubierta la playa, con objeto de construirnos una balsa en la cual podamos huir de esta isla maldita, después de librarla a la creación de tan bárbaro comedor de musulmanes. Bordearemos entonces cualquier isla donde esperaremos la clemencia del destino, que nos enviará algún navío para regresar a nuestra nación. De todos modos, aunque naufrague la balsa y nos ahoguemos, habremos evitado que nos asen, y nos habremos cometido la mala acción de matarnos voluntariamente. Nuestra muerte será un martirio que se tendrá en cuenta el día de la retribución». Entonces exclamaron los mercaderes: «Por Alá, es una idea excelente y una acción razonable». Al momento nos dirigimos a la playa y construimos la balsa en cuestión. En la cual tuvimos cuidado de poner algunas provisiones, tales como frutas y hierbas comestibles. Luego volvimos al palacio para esperar temblando la llegada del gigante negro, que llegó precedido de un ruido fragoso, y creíamos ver entrar a un enorme perro rabioso. Todavía tuvimos necesidad de presenciar sin un murmullo cómo ensartaba y asaba a uno de nuestros compañeros, a quien escogió por su grasa y buen aspecto, tras el palpamiento y manoseo. Pero cuando el espantoso bruto se durmió y comenzó a roncar de un modo estrepitoso, pensamos en aprovecharnos de su sueño con objeto de hacerle manso para siempre. Tomamos a tal fin 2 de los inmensos asadores de hierro y los calentamos al fuego hasta que estuvieron al rojo blanco. Entonces los empuñamos fuertemente por el extremo frío y, como eran muy pesados, llevamos entre varios cada uno. Nos acercamos a él sigilosamente. Entre todos hundimos a la vez ambos asadores en ambos ojos
del horrible hombre negro que dormía y apretamos con todas nuestras fuerzas para que cegase en absoluto. Debió sentir seguramente un dolor extremo, porque el grito que lanzó fue tan espantoso que al oírlo rodamos por el suelo a una distancia respetable. Entonces saltó él a ciegas, aullando y corriendo en todos los sentidos, e intentó tomar alguno de nosotros, pero habíamos tenido tiempo de evitarlo, y tirarnos al suelo de bruces a su derecha y a su izquierda, de manera que a cada vez solo se encontraba con el vacío, sin lograr su propósito. Acabó por dirigirse a tientas a la puerta y salió dando gritos espantosos. Entonces, convencidos de que el gigante ciego moriría por fin en su suplicio, comenzamos a tranquilizarnos y nos dirigimos al mar con paso lento. Arreglamos un poco mejor la balsa, nos embarcamos en ella, la desamarramos de la orilla y ya íbamos a remar para alejarnos, cuando vimos al horrible gigante ciego que llegaba corriendo, guiado por una hembra gigante todavía más horrible y antipática que él. En el litoral estos lanzaron gritos amedrentadores al ver que nos alejábamos. Después cada uno de ellos comenzó a apedrearnos, arrojando a la balsa trozos de peñasco y consiguieron alcanzarnos con sus proyectiles, con lo que se desahogaron todos mis compañeros excepto dos. En cuanto a los tres que salimos con vida, pudimos al fin alejarnos y ponernos fuera del alcance de los peñascos que lanzaban. Pronto llegamos a alta mar, donde no vimos a merced del viento y empujados hacia una isla que distaba 2 días de aquella en que creíamos perecer ensartados y asados. Pudimos encontrar allá frutas, y luego como la noche iba ya avanzada, trepando un gran árbol para dormir en él. Por la mañana, cuando nos despertamos, lo primero que se presentó ante nuestros ojos asustados fue una terrible serpiente tan gruesa como el árbol en que nos hallábamos, que clavaba en nosotros sus ojos llameantes y abría una boca tan ancha como un horno. De pronto se irguió y su cabeza nos alzó en la copa del árbol. Tomó con sus fauces a uno de mis compañeros y lo engulló hasta los hombros para devorarle por completo casi de inmediato. Al punto oímos los huesos del infortunado crujir en el vientre de la serpiente que bajó del árbol y nos dejó aniquilados de espanto y de dolor. Entonces pensamos, por Alá, esta nueva variedad de muerte es más detestable que la anterior. La alegría de haber escapado del asador del gigante negro se convierte en un presentimiento peor que cuanto hubiéramos de experimentar. No hay recurso más que en Alá. Pronto tuvimos aliento para bajar del árbol y recoger algunas frutas que nos comimos, satisfaciendo nuestra sed con el agua de los arroyos. Después vagamos por la isla en busca de cualquier abrigo más seguro que el de la precedente noche, y acabamos por encontrar un árbol de una altura prodigiosa que nos pareció podría protegernos eficazmente. Trepamos a él a hacerse de noche, y ya instalados lo mejor posible, empezábamos a dormirnos, pero nos despertó un silbido seguido de un rumor de ramas tronchadas, y antes de que tuviésemos tiempo de hacer un movimiento para escapar, la serpiente tomó a mi compañero, que se había encaramado por debajo de mí, y de un solo golpe le devoró hasta las 3/4 partes. Luego la vi enroscarse al árbol haciendo rechinar los huesos de mi último compañero, hasta que terminó de devorarle, y después se retiró dejándome muerto de miedo. Continué en el árbol sin moverme hasta la mañana, y únicamente entonces me decidí a bajar. Mi primer movimiento fue para tirarme al mar con objeto de concluir una vida miserable y llena de alarmas cada vez más terribles. En el camino me paré porque mi alma, don precioso, no se avenía a tal resolución, y me sugirió una idea a la cual debo el haber salvado. Empecé a buscar leña, me tendí en tierra, tomé una tabla grande que sujeto a las
plantas de mis pies en toda su extensión. Luego recogí una segunda tabla que até a mi costado izquierdo y otra a mi costado derecho. La cuarta me la puse en el vientre y la quinta, más ancha y más larga que las anteriores, la sujeté a mi cabeza. De este modo me encontraba rodeado por una muralla de tablas que oponían en todos los sentidos un obstáculo a las fauces de la serpiente. Realizando aquello, permanecí tendido en el suelo y esperé lo que me reservaba el destino. Al hacerse de noche, no dejó de ir la serpiente, y en cuanto me vio, se arrojó sobre mí, dispuesta a sujetarme en su vientre. Pero se lo impidieron las tablas. Entonces se puso a dar vueltas a mi alrededor intentando tomarme por algún lado más accesible, pero no pudo lograr su propósito, a pesar de todos sus esfuerzos, y aunque tiraba de mí en todas direcciones. Así pasó toda la noche haciéndome sufrir. Yo me creía ya muerto y sentía en mi rostro su aliento nauseabundo. Pero al amanecer me dejó por fin, y se alejó muy furiosa en el límite de la cólera y de la rabia. Cuando estuve seguro de que se había alejado del todo, saqué la mano y me libré de las ligaduras que me ataban a las tablas. Pero estando en una postura tan incómoda que en un principio no logré moverme, y durante varias horas creí no poder recobrar el uso de mis miembros, hasta que por fin conseguí ponerme en pie, y poco a poco pude andar y pasearme por la isla. Me encaminé hacia el mar y apenas llegué, descubrí en lejanía un navío que bordeaba la isla velozmente a toda vela. Yo me puse a agitar los brazos, a gritar como un loco. Luego desplegué la tela de mi turbante y atándola a una rama de árbol, la levanté por encima de mi cabeza y me esforcé en hacer señales para que me advirtiesen desde el navío. El destino quiso que mis esfuerzos no resultaran inútiles, pues no tardé efectivamente en ver que el navío viraba y se dirigía a tierra. Poco después fui recogido por el capitán y sus hombres. Una vez a bordo del navío, empezaron por proporcionarme vestidos y ocultar mi desnudez, ya que desde hacía tiempo había yo destrozado mi ropa. Luego me ofrecieron manjares para que comiera, lo cual hice con mucho apetito a causa de mis pasadas privaciones. Pero lo que me llegó especialmente al alma fue cierta agua fresca en su punto, y deliciosa en verdad de la que bebí hasta saciarme. Entonces se calmó mi corazón y se tranquilizó mi espíritu. Sentí que el reposo y el bienestar descendían por fin a mi cuerpo extenuado. Comencé, pues, a vivir de nuevo tras ver a 2 pasos de mí la muerte, y bendije a Alá por su misericordia. Le di gracias por haber interrumpido mis tormentos. Así que no tardé en reponerme completamente de mis emociones y fatigas, hasta el punto de casi llegar a creer que todas aquellas calamidades habían sido un sueño. Nuestra navegación resultó excelente, y con la venia de Alá, el viento nos fue favorable todo el tiempo, y nos hizo tocar felizmente en una isla llamada Salahata, donde debíamos hacer escala, y en cuya rada ordenó anclar el capitán para permitir a los mercaderes desembarcar y despachar sus asuntos. Cuando estuvieron en tierra los pasajeros, como era el único a bordo que carecía de mercancías para vender o cambiar, el capitán se acercó a mí y me dijo: «Escucha lo que voy a decirte. Eres un hombre pobre y extranjero, y por ti sabemos cuántas pruebas has sufrido en tu vida. Así pues, quiero serte de alguna utilidad ahora y ayudarte a regresar a tu nación con el fin de que cuando pienses en mí lo hagas gustoso e invoques para mi persona todas las bendiciones». Yo le contesté: «Ciertamente, oh capitán, que no dejaré de hacer votos en tu favor. Has de saber que hace algunos años vino con nosotros un viajero que se perdió en una isla en que hicimos escala. Desde entonces no hemos vuelto a tener noticias suyas, ni sabemos si ha muerto o si vive todavía. Como están en el navío depositadas las mercancías que dejó aquel viajero, abrigo la idea de confiártelas para que, mediante un porcentaje provisional sobre la ganancia, las vendas en esta isla y me des su importe, a fin de que a mi regreso a Bagdad pueda yo entregarlo a sus parientes o dárselo a él mismo, si consigo volver a su ciudad».
Te soy deudor del bienestar y la obediencia, oh mi señor, y verdaderamente eres acreedor a mi mucha gratitud, ya que quieres proporcionarme una honrada ganancia. Entonces el capitán ordenó a los marineros que sacasen de la cala las mercancías y las llevaran a la orilla, para que yo me hiciera cargo de ellas. Después llamó al escriba del navío y le dijo que las contase y las anotara fardo por fardo, y el escriba contestó: ¿A quién pertenecen estos fardos y a nombre de quién debo inscribirlos? El capitán respondió: El propietario de estos fardos se llamaba Simbad el marino. Ahora inscríbelos a nombre de ese pobre pasajero y pregúntale cómo se llama. Al oír aquellas palabras del capitán me asombré prodigiosamente y exclamé: Pero si Simbad el marino soy yo. Y mirando atentamente al capitán, reconocí en él al que, al comienzo de mi segundo viaje, me abandonó en la isla donde me quedé dormido. Ante el descubrimiento tan inesperado, mi emoción llegó a sus últimos límites y añadí: Oh capitán, ¿no me reconoces? Soy el propio Simbad el marino, oriundo de Bagdad. Escucha mi historia. Acuérdate, oh capitán, de que fui yo quien desembarcó en la isla hace tantos años sin que hubiera vuelto. En efecto, me dormí a la margen de un arroyo delicioso, después de haber comido, y cuando desperté ya había zarpado el barco. Por cierto que me vieron muchos mercaderes de la montaña de diamantes y podrían atestiguar que soy yo, el propio Simbad el marino. Aún no había acabado de explicarme cuando uno de los mercaderes, que había subido por géneros a bordo, se acercó a mí, me miró atentamente y en cuanto terminé de hablar, palmoteó sorprendido y exclamó: Por Alá, ninguno me creyó cuando hace tiempo relaté la extraña aventura que me acaeció un día en la montaña de diamantes, donde, según dije, vi a un hombre atado a un cuarto de carnero y transportado desde el valle a la montaña por un pájaro llamado Roc. Pues bien, he aquí aquel hombre. Este mismo es Simbad el marino, el hombre generoso que me regaló tan hermosos diamantes. Y tras hablar así, el mercader corrió a abrazarme como un hermano ausente que encontrara de pronto a su hermano. Entonces me contempló un instante el capitán del navío, y enseguida me reconoció también por Simbad el marino. Me tomó en sus brazos como lo hubiera hecho con un hijo. Me felicitó por estar con vida todavía y me dijo: ¿Llegaré hasta aquí? Muchas gracias y hasta el siguiente video.